¿Alguna vez te has preguntado cómo eran realmente los 10 lugares donde Jesús vivió? ¿Cómo lucían las calles por donde caminó? ¿Qué sonidos llenaban el aire de las aldeas donde creció? ¿Qué quedó de esos paisajes sagrados tras 2000 años? Hoy vas a recorrer con tus propios ojos cada uno de ellos. Verás los paisajes donde caminó, las ciudades donde enseñó, las casas que lo cobijaron y cómo han cambiado o resistido con el paso de los siglos. Desde los valles ocultos de Galilea hasta los muros dorados de Jerusalén, descubrirás detalles que desafían todo lo que imaginabas sobre su nacimiento, su infancia, su vida cotidiana. Y al final de este viaje, nunca más imaginarás la vida ni los lugares donde Jesús vivió de la misma forma. 1. Belén. ¿Alguna vez te has detenido a imaginar cómo era realmente Belén el día en que Jesús nació? No como lo muestran las postales navideñas, sino como una aldea concreta, real, con polvo en las calles, animales en el nivel inferior de las casas y familias judías viviendo su cotidianidad. Según Lucas 2:7, María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Estudios arqueológicos revelan que en las casas rurales era habitual que el nivel inferior funcionara como establo en invierno. El calor de los animales ayudaba a calentar el hogar. Allí, entre paredes de piedra y un comedero tallado en roca caliza, Jesús nació. Belén era entonces una aldea diminuta dedicada al pastoreo. Miqueas 5:2 la describe así: pequeña para estar entre las familias de Judá. Pequeña, sí, pero proféticamente decisiva. Hoy Belén es una ciudad palestina densamente poblada. En su centro histórico se alza la Basílica de la Natividad, construida en el año 339 después de Cristo. Para ingresar, los visitantes deben pasar por la Puerta de la Humildad, una entrada reducida que obliga a inclinarse antes de descender a la gruta subterránea. Allí, una estrella de plata en el suelo marca el lugar tradicional del nacimiento. El contraste es profundo. Donde antes había campos abiertos y rebaños, hoy hay concreto y tránsito urbano. Belén no era un escenario espectacular, pero en su simplicidad se escondía algo más hondo. Que el Mesías naciera allí, entre gente común y animales, no fue un accidente, fue una declaración. 2. Nazaret. En los evangelios, Nazaret aparece como una simple mención. Sin embargo, fue el lugar donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. Juan 1:46 conserva una frase reveladora: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La arqueología ha confirmado que era una aldea con apenas unos pocos centenares de habitantes. Las viviendas estaban excavadas en las laderas de piedra caliza, ampliadas con muros de mampostería. Jesús creció literalmente en una casa-cueva. Entre muros fríos y suelos de tierra, las familias cocinaban en hornos de barro, recogían agua de cisternas y vivían de la agricultura de subsistencia. Allí, en esa intimidad, Jesús aprendió a hablar, a trabajar la madera junto a José, a memorizar la Torá y a observar el mundo desde una aldea en miniatura. Hoy, Nazaret es la ciudad árabe más grande de Israel. Las casas de piedra fueron reemplazadas por edificios modernos, pero bajo la Basílica de la Anunciación, construida en 1969, los arqueólogos han preservado restos de viviendas del siglo I, fragmentos de muros, hornos, cisternas. Las piedras que rodearon al joven Jesús aún están allí. Nazaret no fue un lugar de milagros visibles, sino de crecimiento silencioso, de espera, de formación. Allí, lejos del templo, el Hijo de Dios vivió como uno más hasta que llegara el momento de revelarse. 3. Cafarnaúm. Cuando Jesús dejó Nazaret, no se dirigió a Jerusalén. En cambio, eligió establecerse en un pequeño pueblo pesquero a orillas del mar de Galilea, Cafarnaúm. Mateo 4:13 lo afirma con claridad. Dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm. ¿No? Fue una visita temporal.
Fue un cambio de residencia estratégico. La ciudad estaba sobre una ruta comercial importante y contaba con un puesto aduanero romano. Allí vivía Mateo el recaudador, a quien Jesús llamó mientras trabajaba. Una de las casas, apenas a 30 metros de la sinagoga, ha sido identificada como la casa de Pedro. Marcos 2. Uno menciona que Jesús estaba en casa cuando una multitud se reunió al punto de no poder entrar. Desde ese lugar se desplegó gran parte de su ministerio. La sinagoga visible hoy data del siglo IV, pero fue construida sobre los cimientos de la sinagoga original donde Jesús predicó. Hoy es un parque arqueológico de ruinas silenciosas que en su tiempo vieron multitudes. Cafarnaúm fue más que una base, fue un hogar. Allí Jesús encontró comunidad, apoyo y también rechazo. En sus calles se cruzaban lo divino y lo cotidiano. 4. El río Jordán. Si Cafarnaúm fue el hogar desde donde Jesús operaba, el río Jordán fue el punto donde su misión pública comenzó. Según Mateo 3:16, Jesús fue bautizado y los cielos se abrieron. Fue el momento en que se manifestó la Trinidad, el Hijo emergiendo del agua, el Espíritu descendiendo como paloma, y la voz del Padre desde el cielo. El Jordán nace en las laderas del monte Hermón y fluye hacia el punto más bajo de la superficie terrestre, el Mar Muerto. Una caída dramática, geológicamente única y espiritualmente simbólica. Juan el Bautista bautizaba en Betania, más allá del Jordán, un lugar estratégico para peregrinos rumbo a Jerusalén. Hoy el río ha cambiado. La porción tradicional del bautismo, conocida como Qasr al-Yahud, tiene plataformas flotantes y escaleras de concreto. El agua, que antes corría libre, es ahora un hilo más modesto. Aún así, el flujo sigue. Cada gota que pasa por ese cauce toca el mismo curso que un día tocó el cuerpo de Jesús. La transformación verdadera no depende del entorno, sino del corazón que entra en contacto con lo sagrado. 5. Cesarea de Filipo. En el extremo norte de Israel, al pie del monte Hermón, se encontraba una ciudad rodeada de misterio y culto pagano, Cesarea de Filipo. Jesús la eligió para una de las declaraciones más decisivas de su ministerio. En Mateo 16:13, hizo a sus discípulos la pregunta crucial: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo impactante es el escenario. Cesarea de Filipo no era un pueblo judío, era una ciudad helenística con templos dedicados al dios Pan. En una gruta natural de donde brotaba un manantial, los antiguos creían que se abría una puerta al inframundo. Y fue allí, en medio de estatuas paganas, donde Jesús eligió revelar su identidad. Fue un contraste absoluto. La luz pronunciándose en un escenario de sombras. Hoy es conocida como Banias, dentro de un parque nacional. Las fuentes aún fluyen desde la cueva de Pan. Lo que antes era escenario de rituales es hoy un lugar de contemplación. Y mientras las voces antiguas han sido silenciadas, la pregunta de Jesús permanece viva. ¿Quién dices tú que soy yo? 6. Monte de los Olivos. Elevándose 818 metros sobre el nivel del mar, el Monte de los Olivos se encuentra justo al este de Jerusalén. Lucas 21:37 nos dice que Jesús enseñaba de día en el templo y de noche se quedaba en el Monte de los Olivos. Desde sus laderas observaba no solo la ciudad física, sino su destino espiritual. Fue allí donde pronunció uno de sus discursos más proféticos, anunciando la caída del templo y señales de su retorno. Lucas 19:41 relata que al acercarse a Jerusalén, Jesús lloró por ella. Sus lágrimas no cayeron sobre mármol, sino sobre polvo seco en un camino que aún existe. Hoy el monte sigue ofreciendo una vista impresionante, pero el paisaje ha cambiado. Donde brillaba el templo, ahora se alza la cúpula de la roca. Las antiguas terrazas dieron paso a cementerios de lápidas blancas. Sin embargo, 8 olivos del huerto de Getsemaní, al pie del monte, han sido datados con más de 900 años.
Sus raíces se hunden en el mismo suelo que sostuvo los árboles que Jesús conoció. 7. Betania. A solo 3 kilómetros de Jerusalén se encontraba Betania, una pequeña aldea que para Jesús fue mucho más que un punto en el mapa. Juan 11:5 lo dice con claridad. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. En la casa de estos 3 hermanos se encontraba descanso, comida casera, conversación sincera, un espacio de afecto profundo, no de protocolo religioso. Fue también en Betania donde ocurrió uno de los momentos más poderosos de su ministerio, la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días muerto. Marta le dice: «Señor, hiede ya». Y en ese lugar de muerte, Jesús gritó: «Lázaro, ven fuera». Y el muerto salió. Hoy Betania se llama Al-Aizariya. La tumba tradicional de Lázaro aún puede visitarse. Una escalera de 24 peldaños desciende hacia una cámara subterránea oscura, exactamente como en el siglo I. Betania no fue escenario de grandes discursos, sino de relaciones profundas. Fue el lugar donde Jesús se permitió ser humano. 8. Jericó. Conocida como la ciudad de las palmas, Jericó tenía una historia milenaria cuando Jesús la cruzó. Ubicada a más de 250 metros bajo el nivel del mar, su clima cálido y sus manantiales la convertían en un oasis. Era punto de paso obligatorio para quienes subían a Jerusalén. Fue aquí donde Jesús encontró a Zaqueo, el recaudador que subió a un sicómoro para verlo pasar, y donde sanó a Bartimeo, el ciego que clamaba junto al camino. Ambos eran figuras marginales, y ambos fueron transformados en Jericó. Hoy, Tel es Sultán, el montículo arqueológico de Jericó, es considerado el sitio urbano más antiguo del mundo con ocupación continua. Las ruinas del palacio de Herodes aún son visibles, y en esa ciudad antigua, donde lo físico y lo espiritual se encuentran, aún resuena la voz del que dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». 9. Getsemaní. El nombre Getsemaní significa lagar de aceite. Era un jardín amurallado al pie del Monte de los Olivos donde se prensaban aceitunas. Juan 18. 2 señala que Jesús muchas veces se reunía allí con sus discípulos. Era un lugar conocido, privado, rodeado de olivos antiguos, en contraste con los espacios públicos donde enseñaba. Getsemaní era un refugio de silencio y oración. Fue allí donde, la noche antes de su arresto, Jesús vivió su agonía más profunda. Marcos 14:33 describe que comenzó a sentirse espantado y angustiado. Lucas 22:44 añade que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y Jesús oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa». Era la expresión cruda del peso de su misión, no una muestra de debilidad, sino de humanidad plena. Hoy la Basílica de la Agonía, construida en 1924, protege una roca donde la tradición localiza esa oración. Los 8 olivos centenarios del jardín permanecen. El silencio reverente de quienes caminan entre esos árboles refleja que en ese suelo alguien lloró con temor y eligió seguir adelante. Getsemaní no fue escenario de milagros visibles, sino de una decisión invisible que cambiaría la historia. 10. Gólgota. El Gólgota, cuyo nombre significa lugar de la calavera, era una formación rocosa visible desde la vía principal al norte de Jerusalén. Los romanos realizaban sus ejecuciones donde todos pudieran ver. Juan 19:17 relata que Jesús salió llevando su cruz al sitio llamado de la calavera. Era una colina calcárea sin vegetación, ubicada junto a un camino transitado. Allí, sobre madera romana estándar, Jesús fue clavado entre 2 malhechores. Lucas 23:33 lo resume con pocas palabras: lo crucificaron allí. Fue el momento donde la humanidad tocó su punto más oscuro y al mismo tiempo se abrió la posibilidad de redención. Ese mismo lugar fue también el sitio de la resurrección. Juan 19:41 menciona que cerca había un huerto y en él una tumba nueva,
Fue allí donde las mujeres encontraron la tumba abierta y vacía. Hoy, tanto el Gólgota como la tumba están protegidos dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. La roca está cubierta por mármol. Una estrella de plata marca el punto donde fue alzada la cruz. Y en el centro de la rotonda, el edículo encierra la tumba vacía. El mensaje permanece inmutable. Gólgota no fue el final, sino el umbral, el único de los 10 lugares donde Jesús no quedó, sino que prometió volver. 10 lugares, 10 escenarios que no solo albergaron momentos de la vida de Jesús, sino que reflejan dimensiones profundas de su historia, su humanidad y su misión. Desde una cueva humilde en Belén hasta una roca expuesta en Gólgota, estos espacios revelan una trayectoria, una vida tejida entre lo ordinario y lo eterno. Una infancia en aldeas ignoradas, milagros entre multitudes, lágrimas en la ladera de una ciudad amada, y finalmente, una tumba que no pudo retener su cuerpo. Hoy esos lugares siguen allí, transformados, algunos protegidos, otros disputados, pero todos conservan una huella, porque no son solo puntos del pasado, son umbrales que aún susurran preguntas. ¿Qué vio Jesús desde esta colina? ¿A quién tocó junto a este camino? ¿Qué sintió en esa oscuridad? Si este recorrido te ha hecho ver su vida con otros ojos, suscríbete al canal para más documentales como este. Déjame en los comentarios cuál de estos 10 lugares te impactó más, o cuál te gustaría visitar algún día. La historia sagrada no está encerrada en el pasado. Sigue viva en la tierra, en la memoria, y quizás también en tu propio camino.